Bueno, Heriberto, bienvenido a este siguiente capítulo. Vea, hoy cambiamos de época y cambiamos de look. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar un poquito de esta transición. Y quiero comenzar con José Mejía Vides con Las Curuleras, porque es un cuadro y un artista que representa pues a la gente y a las personas de Panchimalco, principalmente, a su vida cotidiana, a su trabajo y a su quehacer. Y es interesante porque en este cambio de época vamos a ver una transición de campesinos a obreros, que ya vamos a ahondar en eso, pero creo que es interesante tener este diálogo entre estas obras. Bueno, lo que nos muestra Mejía Vides en realidad es el trabajo más allá de lo doméstico que hacen las mujeres en el campo, y son las curuleras que están extrayendo estos curules, ¿verdad? Que son esta especie de conchas que se dan en esteros, en algunos ríos, pensaría. Y me encanta la obra, pues porque obviamente representa a la mujer campesina, salvadoreña, y no idealizada solamente en el espacio doméstico, sino que también la mujer que va a conseguir, que va a trabajar. A esta obra, te cuento que la acompaña esta otra de Carlos Cañas, es Perros, y a mí me parecía interesante esta pieza, también por el cambio de época, es de 1956, ya estamos en el contexto de Guerra Fría, y tenemos estos dos personajes en contienda de dos colores diferentes, pero también nos recuerdan un poco nuestras tradiciones, ¿no? Como a los cadejos. Y una de las cosas interesantes es que empezamos a ver cómo estas formas geométricas empiezan a tomar, empiezan a aparecer más bien en estos personajes. Definitivamente es interesante porque luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues inicia un nuevo digamos, un nuevo conflicto, ¿verdad? En la tal llamada Guerra Fría, en la cual hay dos, digamos, polos importantes, que son la Unión Soviética y Estados Unidos. Lo interesante es que ese enfrentamiento es global, pero también luego ese enfrentamiento viene a lo local. Y es con lo que continuamos en la siguiente etapa. En realidad lo que estamos viendo son cambios importantes, no solo en las artes plásticas, sino también en la ciudad, incluso en beneficios sociales, y toda esta influencia que se da en la ciudad, que repercute en los artistas y repercute en la gente, pues también genera un cambio no solamente en la producción artística, sino también incluso en los estilos. Algunos artistas muy importantes son arquitectos, y es importante tenerlo en cuenta porque también la estética cambia. O sea, ya no son lienzos, ya son metales, ya no son lienzos, son casas. Ya son otros materiales, ¿verdad? Y otras expresiones. En el caso de El Salvador, por ejemplo, hay una nueva constitución política, la constitución de los años 50. Y esto abre un espacio para esa visión modernizante, digamos, de El Salvador. No se puede dejar de mencionar, por ejemplo, estas obras, los bocetos de Francisco Zúñiga sobre el monumento a la revolución, que en realidad es todo el conjunto, ¿verdad? Es el que llamamos, o el que se conoce como el Chulón, pero es todo este espacio que tenemos aquí en el Museo Marte, que es el monumento a la revolución. Fíjate que hay una cosa interesante, que vos ves la estética, por ejemplo, que trae Raúl Ela Reyes con estos hombres que son hombres fuertes, trabajadores, pero son obreros ya en lo urbano, ¿verdad? Exacto. Ya no es en el campo, y obviamente trae la parte nacionalista con la bandera. Te contaba el otro día que hay, por ejemplo, varias revistas que se sacan desde el Estado salvadoreño en esta época, tanto de Osorio y Lemus, que traen representaciones artísticas muy interesantes de Raúl Ela Reyes, de Camilo Minero y de otros que también estaban plasmando su arte en revistas que tenían que ver con el contenido. Entonces estamos viendo que es un momento con mucha ebullición, ¿verdad? Sí, yo creo que sí es interesante comentar que estos cambios
pues sí son políticos, son sociales, son económicos, el auge del café, el hecho de que sean gobiernos militares, pero aún así progresistas, pero que vemos esos cambios también en las estéticas, ¿no? Este abstracto, por ejemplo, de Carlos Cañas. El título es bastante provocador, Niños sin futuro económico, ¿verdad? O sea, estamos viendo probablemente que un niño de la calle, un niño que Cañas no le encuentra futuro. No le encuentra futuro en esa sociedad salvadoreña que nos vendió la modernidad, pero al final y al cabo, pues, siguen estando los pobres, siguen estando la gente con menos acceso, hay mucha exclusión, por supuesto, ¿verdad? Y yo creo que me encanta porque una manera de decir, o sea, de denuncia, ¿verdad? Es lo que nos trae en esto Carlos Cañas. La verdad es que iniciando en esta sala siempre hablamos de los volcanes, ¿verdad? Y me parece que yo veo 2 cerros o más que nos está trayendo Carlos Cañas, unos volcanes. O sea, ese referente del volcán siempre está presente. Todos estos elementos que vas encontrando, yo creo que es lo rico de hablar de una obra de arte, porque eso es lo que le da más aristas, le da más temas de conversación y la vuelve mucho más interesante. Y no hay que olvidar, o sea, estamos hablando Carlos Cañas, 1960, ya ha ocurrido la Revolución Cubana y todo esto, la Revolución Cubana ha traído, digamos, como un halo dentro de las juventudes estudiosas, de los artistas, ¿verdad? De que hay cosas que sí se pueden cambiar o que se pueden expresar, ¿verdad? Sí. Aquí quizás hacemos una pausa y nos vamos un poquito más al tema más local. Él es Benjamín Cañas, un artista y arquitecto. Y a mí me parece interesante esta pieza porque no solamente habla del cambio de estética, sino incluso del cambio de materiales. Son materiales más industriales. La manera de trabajarlos también es soldadura. Y sin embargo, además de la estética, de lo abstracto y todo, podemos reconocer algunos rostros con este perfil indígena. Y yo creo que también es ese ímpetu de modernización, que lo vemos en la ciudad y lo vemos en la obra, a través también, bueno, de algunos artistas arquitectos y de muchos arquitectos, ¿no? Hay una latencia del tema prehispánico, del tema histórico, del tema, bueno, y hablando de temas históricos, Camilo Minero con una representación de Alberto Maferrer, intelectuales, toda la parte del cambio educativo que se da también en este momento, es parte también de lo que se quiere evidenciar. Sí, la verdad que para algunos colegas estudiosos de Alberto Maferrer, pues es el intelectual más importante del siglo XX, incluso uno de los grandes intelectuales de Centroamérica, ¿verdad? Y qué mejor que Camilo Minero, pues retratarlo. Mencionar a Minero y ver la importancia de la obra de Minero y ese vínculo con lo social es bien importante, y enfatizar el hecho del retrato de Maferrer también, ¿verdad? Porque no solamente es la representación de los más necesitados, sino de qué es lo que necesitan, ¿no? Sí. Es un poco lo que pasa es que lo más probable es que para Minero, ¿cómo se llama? Maferrer trae toda aquella filosofía, digamos, del cambio, la filosofía de velar por los pobres, o sea, por sus escritos, pues. Entonces, qué mejor que representarlo así, ¿verdad? Sí, es cierto que hay elementos de modernización, pero tenemos artistas, como en este caso Célia Lardé, que tienen una estética más naif. Es una especie de etnografía visual, ¿verdad? De cómo están viendo las mujeres que están haciendo estas, digamos, ensartas de flores para el Día de la Cruz. Tienen sus cruces ahí, toda la fruta, están todavía, bueno, tienen su traje tradicional de panchas, ¿verdad? Y te lo digo, o sea, el Día de la Cruz, de la Santa Cruz de Roma, y bueno, como sabemos, Panchimalco es la advocación que tiene. Creo que es importante porque en el caso salvadoreño se celebra exponencialmente. En otros países de Mesoamérica es celebrada, pero en El Salvador es una de nuestras grandes fiestas
tradicionales. Entonces, verlo reflejado acá me parece fantástico. Lo que pasa es que la estética naif en realidad también es una corriente que viene de fuera, pero la idea de buscar su propia manera de pintar, tratando de dejar de lado estas estéticas más estadounidenses, mexicanas, europeas, latinoamericanas, pues también es valioso, ¿verdad? Y ese ver hacia adentro que tiene que ver no solamente con la manera de pintar más personal, más propia, sino también qué es lo que se hace, pues, y qué es lo más tradicional, cuál es la parte histórica, cuál es la parte cultural, que es un poco el énfasis en este caso de esta pieza de Celia Lardea. Y es interesante cómo aquí vamos a encontrar esa ruptura con esta forma de pintar académica, que es como esta pintura que parece en foto. Y la vamos a encontrar a través del abstracto, la vamos a encontrar a través del naif, la vamos a encontrar a través del trabajo de Rosamenda Valenzuela, otra mujer también muy importante que ya vamos a ver obra de ella. Vamos a ver cómo esta época en realidad hay artistas que están como buscando sus propios caminos estéticos, y eso es sumamente valioso porque nos da una enorme apertura de producción artística salvadoreña. Cuando hay una mejora cultural, social, económica, vemos que también hay cambios, digamos, hay cambios en la producción artística. Y cuando hay eventos dramáticos, también suceden ciertas modificaciones en la producción. Y eso es lo valioso, creo yo, de la exhibición. Estaba recapacitando, ¿verdad? En el espacio en que se desarrollan, en donde habitan más bien estas familias, o sea, Maya, Celí, obviamente, ¿cómo se llama? Salarrué. Luego tenemos a los Lardé también. Luego tenemos otra gente como, por ejemplo... Mejía Vides. Sí, Mejía Vides, pero también tenemos a los Barata, ¿verdad? María de Barata, el arquitecto Barata, y todo esto se da en lo que llamaría nuestro Coyoacán, ¿verdad? Que son los planes de renderos. Imagínate todas las producciones, toda la producción que se tenía allí. Lo traía a cuenta porque en nuestro país, por ejemplo, debería de existir una ruta de estos artistas, de estos intelectuales, y no la tenemos, no la tenemos. Entonces, no la conocemos y suena más como a comunicación así entre voces, pero existe, ¿entendés? No. Creo que es importante. Y fíjate que hablando... Entre otros, porque ya no hemos investigado más, ¿verdad? No, y es que fíjate que pensando en toda esta producción descentralizada, o sea, tiene sentido que tengamos a Celia Lardé junto a Fernando Yort. Okay. La estética de Fernando Yort, si bien viene ya hacia los 70, en este caso que es del 75, es bien importante, como sabemos, porque él se va a La Palma y durante la época de la guerra, él ofrece la estética de su obra para generar todo un desarrollo económico a esa población. Ya eso posteriormente, posteriormente. Pero hay un vínculo importante, o sea, tenemos la parte de desarrollo comercial, económico, cultural, social, la parte estética, la parte de esta exploración artística, y esta exploración artística que empieza con el abstracto también la encontramos en Fernando Yort. Por eso es que este es como uno de los puentes entre épocas, porque nos habla de este vínculo con este pueblo que está fuera de San Salvador, nos habla del campo, nos habla también de, pues, un poco de la vida, quizás no tanto de las tradiciones, pero es un poco de la vida. Sí, es de la vida, o sea, un domingo en la plaza de Fernando Yort de 1975. Hay que entender, por ejemplo, bueno, 75 es cuando se lleva el primer Miss Universo en El Salvador. 1975 El Salvador tenía un auge turístico, pero también en este sentido, en el 73, por ejemplo, viene Carlos Santana, 69 había Woodstock. Entonces todo esto, entre otras cosas, ¿verdad?, trae también a artistas como Fernando Yort a querer buscar sus raíces, buscar su herencia, su vínculo. O su arte, más bien. Incluso, o sea, si es que siendo arqueólogo yo me puedo poner a ver y hay algunos elementos allí que parecieran como de arte rupestre, ¿me entendés? Porque son como bien
son bien lineales, así como, no quiero utilizar la palabra sencillo, sino que es una propuesta bien lineal, pero muy interesante, muy interesante. Algo de esa influencia hay. Y también está hablando el 75, no solo los eventos que decíamos, sino que también ya había un movimiento social importante, ¿verdad? Sí. Que pues nos va a llevar al siguiente punto, ¿verdad? Vamos a entrar a este camino que nos lleva hacia la guerra civil, así que por favor acompáñenos en este siguiente capítulo y nos vemos próximamente.